Aquí estando aquí. ¿Qué tal, Alejandro? Muchas gracias por aceptar esta plática al rollo acuícola. A mí me parece que va a ser muy interesante esta charla porque siempre hemos hablado un poco de acuacultura y no la parte de la parte mercadológica o la de ventas, ¿no? ¿Sí? ¿Nos podría decir en dónde estás laborando o cómo? Sí, mira, bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación. En el caso de mío, yo estoy acá en Sonora. Me dedico principalmente a la consultoría de empresas y gobiernos y organizaciones a la cuestión comercial. Ya tengo en la industria, bueno, la empresa se llama Seafood Business Solutions. Es una empresa de consultoría especializada solamente a pescados y mariscos. Ya, Tenemos empresas chiquitas como una cooperativa, a empresas grandes como Atún Dolores, o a gobiernos de los estados, el gobierno federal, organismos internacionales como la UAS, las cuestiones de incluso otros países me han solicitado cuestiones de estudios. Y ya llevo en esta industria que voy y vengo, pero llevo desde el 2002 más o menos. Y acá se órale. viene 25 años en la industria. Ya. Bueno, pues mi primera pregunta que quisiera hacerte es primeramente ¿por qué acuacultura? ¿O por qué estos aspectos relacionados con la parte de acuacultura? ¿O también te has metido en la parte de pesca? No, me he metido en las dos, todo lo que sea derivado de los productos marinos. Y creo que tiene que ver mucho con la parte de los antecedentes de formación. Cuando yo estuve en la universidad me tocó hacer un estudio para valorar el destino de granjas de camarón, porque Ya, aquí en ese entonces había pocas granjas de camarón. Y entré en esa industria y después me fui a trabajar de casa de bolsa en México, después me fui a una empresa de consultoría en Monterrey, regresé otra vez aquí a Hermosillo y me ofrecieron trabajar en Conapesca. Yo fui subdirector de apoyos a la comercialización. ya. Entonces prácticamente mi cuarto o quinto trabajo fue precisamente la cuestión comercial, pero sí fue un poco frustrado porque pues en el gobierno pues no había mucha información Claro. y yo ponía de mi bolsa a comprar los reportes, los informes de mercado, me hice amigo de los que reportaban, total que empecé a buscar gente que me ayudara a entender la industria acuícola, la industria pesquera, y me acerqué a gente que tenía mucha experiencia. Y es por eso que empecé a dedicar la cuestión acuícola, ¿no? La cuestión Ok, comercial. ¿eres egresado de algún área de la parte acuícola? No, fíjate que yo soy administrador de empresas con especialidad en agronegocios. Ya, Y ese pedacito de agronegocios fue lo que tuve contacto con las empresas de aquí acuícolas. Y eso fue ya, lo que empezó a crear la importancia. O sea, tenía dos sopas. O vender lo que son los vegetales, las calabazas, los tomates, o empezar a exportar camarón. Entonces se me hacía más interesante la parte de camarón, porque no sé si ustedes sepan, pero el commodity más comercializado en el mundo de todo el comercio internacional, después, fíjense, es más importante el comercio de pescados y mariscos, fue más importante que la seda, que el carbón, te estoy hablando de ya. los miles de años. Entonces, el comercio de pescados y mariscos es uno de los comercios más competidos del mundo. Entonces, me hizo Sí. muy interesante y por eso me empecé a enfocar un poquito a eso. Pero entras a esta actividad de la comercialización de pescados y mariscos a partir de que estás en la Secretaría de Pesca Pues, o ya a prácticamente partir de ahí te nacía por de esta... los dos, lo que pasa es que yo inicié comercializando a los 14 años, bueno, 13, 14 años. Mi Sí, papá tenía un rancho bueno, no mucha gente sabe esto, pero mi papá tenía un rancho de sandía. Mi papá sembraba sandías y melones. ya. Y empecé a vender sandías y melones. Y me di cuenta que Órale. tenía habilidad
para las ventas. Ya, Entonces empecé a vender sandías, melones, calabazas. ya, Estoy hablando que no, o sea, estoy hablando de un camión que llegaba a mi casa y llevaba la mitad del camión a un supermercado, a un centro de abastos y vendía la mitad. Y lo que no vendía, lo vendía yo. Afuera de mi ok, casa puse como un corral de arena y ponía las melones y las sandías y regaba con la manguera para que estuvieran frescos. Y de ahí me empezó a salir esa inquietud de vender. Entonces, órale, de ahí empecé a tener muchas ventas. Siempre he vendido toda la vida. Y empecé a vender después estéreos de carro, alarmas. Siempre he vendido cosas. Empecé a vender ropa. Entonces, siempre he tenido la habilidad para las ventas. Entonces, cuando entro a la cuestión acuícola, me llama mucho la atención y empecé a buscar. Entonces, a mí ser parte de lo que era el apoyo a la comercialización, pues estaba totalmente ligado. Me tocó formar el Consejo Mexicano del Atún, el Consejo órale, Mexicano del Camarón y el que está actualmente es el Comepesca. Me tocó formar el Comepesca. ya, Y sí, una de sí, las cosas más importantes que me tocó hacer ahí fue la evaluación y la venta de una empresa muy grande que se llamaba Ocean Garden. órale, Ocean era una empresa de gobierno y me tocó a mí hacer la validación y un poco la gestión para la venta. Que al final la quitaron de Conapesca y lo hicieron a través de Bancomex, porque Bancomex era el dueño prioritario y formaba parte de la Secretaría bueno, en ese caso híjole, creo que era Bancomex, si no recuerdo, creo que era parte de la Secretaría de Economía. sí, sí. Fíjate, se me hizo interesante eso que haces mención, y digo, y a manera de comentario, yo estuve 2 años estudiando en el Tecnológico de Guaymas, ahí en Sonora, y fui alguna vez a pedir información ahí a la oficina de Ocean Garden, la que estaba en Guaymas. Ah, sí, sí. La verdad, en información ahorita no me acuerdo de qué era, ¿no? Pero era específicamente para la parte de la escuela. Y eso fue en los 2000, me parece, Ok. que todavía existía Ocean Garden, ¿no? Y estaba muy fuerte en ese entonces. Eh, Fíjate, de lo que tú estás mencionando, y vamos a irnos ahorita en la parte de acuacultura, y seguramente pues es específicamente una especie, ¿no? Pero supongo que la especie más comerciable es el camarón, ¿no? Y el que se exporta y el que se manda para todos lados. Pero ¿tú visualizas alguna otra especie que tenga este potencial? Mira, yo he tenido contacto principal por cuestiones de estudios y proyectos y lo que quieras. La especie que más tengo conocimiento, que más experiencia tengo es el camarón. Y en segundo lugar la tilapia y en tercer lugar el atún, aleta amarilla. De Ya, ahí conozco otras especies que he entrado a proyectos. Mira, es bien importante que te comente esto. Hemos hecho nosotros estudios de pulpo, de camarón, de atún, aleta amarilla, de atún, aleta azul, de almeja mano de león, de ostión, de tilapia, ¿qué más? De pescados premium, que es el que estoy haciendo ahorita, que viene siendo sí, robados, pargos, totoaba, del segmento muy, muy específico del premium mexicano. Entonces, tengo conocimientos, se puede decir que de la mayoría de las especies, pero mucha gente me pregunta, oye, ¿por qué no te metes al negocio de la medusa, de la bola de cañón, del pepino? La verdad es que no me gusta meter mucho a especies que apenas van saliendo y que tienen cuestiones legales, problemas de mercado, entonces prefiero evitarlas. Por ejemplo, no sé mucho de la carpa, no me meto mucho a la carpa porque yo sé que la carpa tiene broncas con la carne, tiene ¿cómo sí, se llama? Espinas muy difíciles de sacar, ese tipo de cosas las evito. Entonces, ya. pero así potencial en México, pues creo que el camarón, la tilapia, es una oportunidad interesante. Estás hablando en cuestión de acuacultura, y en cuestión de pesquerías, ¿cuál es la que más se comercializa? Híjola, en el caso, pues obviamente que en México la que más se comercializa es atún aleta azul, el camarón de captura, los pescados en general, y hay un segmentito
que es muy controversial porque hay muchas que está sobreexplotado, que no sé qué, pero la jaiba es una especie que tiene mucho potencial en Estados Unidos y es una especie que se busca mucho, la jaiba azul. Ok, También se conozco un poco también de la langosta de caribeña, perdón, la langosta acá de Baja California, la langosta roja, pero como es un mercadito muy dominado por la FEDECOP y las federaciones de cooperativa, sé que es un mercado bien interesante, pero ahí ya está muy dominado, entonces no me meto mucho en esas especies. Tampoco no me meto mucho con el abulón, ni con las almejas, ¿no? Con algunas almejas que no tengo. Solamente que algún cliente me lo pida, ¿no? ok. Entonces, la mayoría de tus productos vienen básicamente de la pesca. Bueno, primeramente nosotros somos una empresa de consultoría que dedicamos a hacer estudios de mercado para buscar oportunidades de negocio a los clientes. Si tú eres una granja vamos a poner, voy a poner una granja enorme de tilapia, dime cómo puedo vender esa tilapia, a qué mercado y a qué precio. Entonces Claro, yo agarro, hago el estudio, contacto a los importadores, los distribuidores, qué son los informes del mercado, cómo están los precios. Yo te puedo decir, mira, te conviene poner una granja de tilapia en Tabasco enorme, sí, tener un segmento de filete fresco, nunca congelado, que se venda y se exporte a Texas, por ejemplo. Pero en ese inter puede ser que la persona de Texas, oye, ¿tú qué estás en este negocio? ¿Me podrías conseguir camarón? Y les consigo camarón. ya, Entonces, o sea, podemos hacer estudios de mercado, podemos vender y comercializar, perdón, pescado y marisco, dependiendo, por ejemplo, hay gente que me dice, oye, pues ven aquí a la granja y compre pie de playa. Perdón, compre pie de playa o pie de granja. Puede ser eso, pues es que tengo, por ejemplo, atún aleta amarilla, lomos de atún en Monterrey, no se está vendiendo, yo iba a venderlo y lo iba a vender. Entonces puede ser ya. diferente, o sea, son oportunidades para mí de negocio, no es tanto que yo tenga un catálogo de productos, pero te ayudo a conseguir lo que tú buscas. En cuestión de la transformación del producto, ¿qué opinas en esa parte de la comercialización? Te lo pregunto porque he estado viendo algunos videos de algunas granjas, podría decirse que son como de Japón o de China, Ujú. y estas están haciendo todo lo que es el proceso, digamos que el cultivo, la cosecha, lo evisceran y lo meten a una transformación diferente, ¿no? Ya sea que lo cosan o lo precocen para poder después comercializarlo como si fuera un producto básicamente ya terminado, en el sentido de que tú nada más llegas y solamente lo calientas. ¿Cómo ves ese aspecto? Pues mira, curiosamente, ayer en la tarde, bueno, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo, bueno, pregunté y busqué los artículos relacionados cuánto era el tiempo promedio de la ama de casa mexicana para preparar pescados y mariscos. Porque ustedes, por ejemplo, que están del otro extremo, los granjeros y la gente que dedica a la pesca, desconoce lo que el consumidor final es lo que busca. Claro, Por ejemplo, en Estados Unidos, el promedio para preparar las tres comidas durante el día son 30 minutos. O sea, el gringo promedio tiene solamente 30 minutos para preparar pescado de marisco. claro, Entonces, lo que buscan ellos es, obviamente, cuestiones de costo, de trazabilidad, pero lo más importante es la disponibilidad del producto y la facilidad de preparación. Entonces, claro, esa conveniencia que tiene el consumidor de Estados Unidos, y eso se debe principalmente porque el ama de casa trabaja y el hombre y la mujer trabajan y pues no tienen tiempo. Lo mismo está pasando en México después de la pandemia, por cuestiones de crédito, cuestiones económicas, lo que tú buscas. Entonces, en México está surgiendo que cada vez la ama de casa tiene menos tiempo para preparar y esto afecta totalmente el procesamiento de los pescados y mariscos. Es por eso que México, o sea, mejor de un tema a otro, ¿no? Pero es por eso que México actualmente en los últimos 8 años, y quizás me podría ir hasta los 10, que México está en el récord
de importaciones de alrededor de $1,000 millones anuales. Entonces estamos hablando que lo que más importa es filete de tilapia, filete de basa, filete de salmón, filete, lomos de atún. Entonces, en esos 4, pero ni camarón también. Entonces, en esos 5 productos, si los dividimos, se dividen más o menos entre 150, 100 millones de dólares mínimo. Entonces, estamos hablando de productos que en su mayoría, el 80% se importan ya procesados. Y estamos hablando de puro procesamiento primario, estamos hablando de solamente filetes de pescado, o en este caso, que sería el procesamiento secundario, sería el camarón pelado, desvenado y cocido. Entonces, cada vez el ama de casa tiene menos tiempo para preparar, entonces hay una descomunicación porque hay cosas tan simples y tan controversiales, por ejemplo, de que la empresa más grande vendedora de pulpo en Estados Unidos es una empresa gringa asociada con una empresa española, y resulta que es pulpo de Mérida y de Campeche, que se va a España, se cose allá y se manda para Estados Unidos. Órale. ¿Cómo es posible eso? ¿Por qué no lo vendemos nosotros directamente a Estados Unidos? Claro. Aunque el mercado del pulpo, quiero comentar, es un mercado muy pequeño, no muy grande. Es un pequeño, Sí. no es un consumo tan natural como nosotros, y solamente lo consumen ciertos segmentos de asiáticos y descendientes de italianos que se conforman en las costas, tanto en la parte de San Francisco, Los Ángeles y por acá New Jersey, Nueva York y Boston, esas zonas. Esos son los dos puestos, polos donde más se consume pulpo. Ok, entonces tú consideras que muchos productores en México necesitan tener esa parte o cambiar a esa parte de comercialización. Sí, totalmente. La integración del modelo económico en la industria de pescados y mariscos es una integración verticalmente total. O sea, te puedes dedicar o a producir tu propio alimento. Claro. Y dices, no, pues yo soy productor de tilapia, no quiero producir mi propio alimento. Ok, perfecto. Pero yo soy productor, no soy procesador. Ah, no, espérate, tienes que, o te metes para atrás, o te integras a la cadena hacia atrás, o haces tu propia levina, haces tu propio alimento, o haces tus propias jaulas, o tienes tu planta de proceso, tienes tu equipo de transporte, o tienes tu propia comercializadora, o tu tiendita. Entonces tienes que buscar una manera de integrarte. O sea, la competencia cada vez se integra más, entonces tenemos que ser competitivos en esos términos. Sí, por ejemplo, en este momento desconozco si existan más empresas que se dedican a esa parte de transformar lo que es el producto, ¿no? Como lo hace acá en el sureste, en Chiapas, Acuagranjas, ¿no? Que produce la tilapia, ellos mismos tienen su planta de proceso, ¿no? Pero ¿existirán más? Pues la verdad es que la mayoría, es que aquí el negocio tienes que ser muy bueno en lo que haces. En este caso, Acuagranja aprendió muchísimo en Tailandia produciendo tilapia en Asia. Con eso, ellos aprendieron muchísimo con eso. Después se vinieron a México y entraron a otro negocio. O sea, en ese caso, Acuagranja tiene un negocio importantísimo que creo que le da el 60% de los ingresos, inclusive hasta más, que es la tilapia entera congelada, que es la que vende todo el mundo. Y luego tiene otro negocio que es el filete fresco, nunca congelado, que es el que veas en México. Entonces es muy bueno para producir, tiene controlados sus costos, tiene controlados sus procesos. Entonces se decide moverse hacia enfrente, que es la parte de proceso. Entonces ellos son muy buenos para producir y son buenos para procesar. Entonces yo recomiendo que cuando hagas el siguiente paso, lo hagas en firme, hagas la planta de proceso, o hagas una tiendita, o te compres un camioncito con frigorífico, o empezar algo sencillísimo. No ocupas una planta de millones de pesos. Un cuartito bien hecho, con pisos limpiables, con mesas de acero inoxidable. Puedes empezar a filetear no tu totalidad de tu capacidad de producción, sino solamente un segmento. Y empezar a distribuir
en tu localidad más cercana, en tu mercado más cercano. Inclusive le puedes dar la vuelta al negocio. Y otra cosa que no comenté es que he sido funcionario de gobierno, he sido consultor privado, he sido comercializador, Claro. puse una pescadería. O sea, no me pueden decir a mí, compré mi equipo de transporte. O sea, lo único que me falta a mí es una granja. Todo lo Ya. demás lo he exportado, comercializado, hecho eventos de pescados y mariscos. O sea, todo lo que lleva la cuestión después de que el animal se muere, yo me encargo de todo. Claro. Entonces, por eso te decía, por ejemplo, hay mucha gente que le da muy bien en las cuestiones de las granjas, se puede decir, acuicultura rural, que transformen y ponen su restaurantito y ponen sus zarandeados y ese negocio es magnífico porque el Claro. margen es muy alto. O sea, el margen Sí. de vender comida preparada es altísimo. No es el mismo negocio de vender un pescado. Yo empecé vendiendo pescados congelados en lato vacío, frescos, y terminé haciendo ceviches, pescados empanizados, y ese era el negocio. Entonces me Sí. dejé de vender muchísimo, tenía un abanico de muchos productos, entonces hice un producto que fuera más competitivo el precio y los empecé a procesar, puse una cevichería, puedes poner pulpo, camarón, pescado, y puedes agregarle piña, todos los Claro. sabores. Los vendía litros, medios litros, y me iba mejor en eso, y vender pescado empanizado, que vender pescados congelados y frescos a restaurantes y a la gente, el consumidor final. Ya. Ahorita hablabas de, me parece que 5 especies de las cuales se importan a México. Dentro de ellas, pues la tilapia como el camarón son las que más se cultivan pues a nivel nacional. Pero, ¿qué pasa? O sea, no cubrimos la demanda comercial aquí en México. Bueno, ahí son diferentes, son varias, es un problema multifacético. Son varias, pero multiproblemas porque tiene muchas cosas involucradas. En el caso de la tilapia, te podría decir que gran parte del problema de los productores mexicanos es que no se filetea. Y el filete importado es un filete individual, empacado al alto vacío, con dióxido de carbono y a lo mejor con polifosfatos para que retenga el agua. Sí, Tiene muchos aspectos que debemos de aprender de eso, o sea, no satanizarlos y decir, ay, no, es que te venden mucha agua. Sí, sí, te venden mucha agua. Pues aprende a ponerle agua y aprende a vender y aprende a enseñar al consumidor cuál es la diferencia entre el filete mexicano y el filete chino. Por ejemplo, cuando teníamos la planta, perdón, la pescadería, vendíamos filete de tilapia fresco de una granja de aquí muy, muy bonita de sí, grupo de Gemso. Nosotros vendíamos filete de Gemso y la verdad es que volaba el filete. El filete llegaba de la granja, no más de 4 o 5 días ya estaba vendido todo, ya tenía vendido todo. Y cuando lo claro, preparábamos, lo empanizábamos o lo vendíamos al mojo de ajo, el sabor era exponencial. O sea, una cosa era el filete de tilapia de China, que era un poquito salado, y el filete mexicano, que era totalmente la textura, sabor, color, sí, tamaño, o sea, era abismal el sabor. Entonces, mi recomendación es que traten de vender su producto y convencer al consumidor final de que el pescado mexicano es mejor, haciendo degustaciones, haciendo demostraciones y sobre todo, la cosa más importante, ¿no? Buscar de procesarlo y buscar a lo mejor sazonarlos, buscar sazonadores claro. mexicanos de acuerdo a los gustos del consumidor mexicano principalmente. Sí, fíjate que esa parte de la tilapia, con el doctor Mario Garduño, que también ha estado aquí en el rollo acuícola, eh, platicaba algo relacionado con
digo que le damos una talla comercial a la tilapia, ¿no? Que son más o menos 500 gramos. Entonces, él hacía mención que la tilapia, pues es la bondad que tiene, ¿no? Que en realidad donde tú la estás comercializando, te adaptas al mercado que la está consumiendo, ¿no? Vemos que hay diferentes unidades de producción muy pequeñas en localidades y realmente pues su parte de comercialización ahí pues es a lo mejor 250 gramos y están teniendo una buena venta, ¿no? Sí. Entonces, digo, la tilapia realmente es muy diversa. Entonces, eh, seguramente este efecto de filetearla o de hacerle, bueno, principalmente para filetearlo y mandarlo a centros comerciales, pues es para otra clase de mercado, ¿verdad? Otros segmentos, correcto. Sí, por Sí, ejemplo, en el caso, es una gran ventaja que tiene la tilapia, ¿no? Es muy flexible en sabores, en texturas, inclusive entre las especies, la tilapia roja, la tilapia negra, la nilótica, no nilótica, los sabores que se le da, que les da el alimento, los tamaños. Pero claro, debemos de partir también que lo importante es que el ama de casa lo que menos quiere es estar partiendo, es estar fileteando. Entonces, claro, por eso es el éxito que ha tenido la tilapia china, la tilapia de Vietnam y de China, principalmente por el tamaño. El tamaño es sí, individual. O sea, ella compra, la ama de casa compra 4 filetes, ya sabe que los filetes le van a alcanzar. Y claro, entonces va, por ejemplo, a la pesquería en México, en donde tú quieras, y resulta que dice, aquí tenemos filete de tilapia mexicana. Le dan los filetitos así. sí, Entonces, viene de una china que es talla, no sé, 300, 400, a lo mejor 150 gramos por claro, filete. Y llega y, esta es mexicana, es más buena. Resulta que es una tilapia esa chiquita, pues no. Entonces claro. tenemos que aprender de la competencia. Si nos vamos a la mejor a la base es más insípida, tiene menos textura, es muy mala. Tan mala que en México empezamos a consumir por ahí en el 2015, más o menos, andamos alrededor de los 150 millones de dólares. Y ahora en la actualidad no importamos ni la mitad, damos como en 80 millones de dólares. Entonces hablando que la basa no se repite. ¿A qué me refiero con no se repite? La vas y la consume porque está muy barata, al niño no le gustó el sabor, no le gustó la textura, al papá no le gustó, resulta que la mamá la quiere empanizar, no se puede empanizar porque se desbarata, es como una vez que tratar de empanizar una gelatina. Exacto. Entonces, todos esos detallitos hace que la gente vuelva a repetir el consumo nuevamente. Y la tilapia china, lo que se haga quien es muy buena, está disponible todo el año, está barata, él está empacado individualmente, pero eso sí, tiene muchísima agua. Entonces hay que Sí. casi comprar 30% más de lo que vemos ahí, porque con la hora de descongelar te tira 40%, 30, 40% más agua, ¿no? ¿Consideras que los productores o el cultivo en cuestión de acuacultura tendría que ampliar más eh, el tipo de especies que se cultivan? O sea, con respecto a las actuales, ¿no? Que digamos que de agua dulce, pues es tilapia, que es la más comercializable, y trucha, pero pues tiene la limitante que solamente en aguas Frías. frías, y pues el bagre también, que está ahí. Sí, mira, yo, por ejemplo, mi recomendación es por eso que me ha acercado muy, bueno, que he estado muy cerca de la acuacultura, porque la mayoría de proyectos que me piden son proyectos que van a iniciar operaciones, van a ampliar una nueva división o van a invertir en una granja, en un proyecto nuevo. Por ejemplo, hace poco me tocó estar con unas personas que van a desarrollar precisamente la trucha arcoíris, pero la trucha arcoíris híbrida de agua marina, que hace pescados tamaño, o sea, estamos hablando filetes de 1, 2, 2, 4, estamos hablando de animales y filetes que es prácticamente el salmón. Claro, Es primo hermano del salmón y con los mismos
carotenos, lo que tú quieras para que le dé el color. Sí. Entonces me decían, oye, ¿y cómo ves tú vender en México? Está bien, perfecto, más que no le vas a poner trucha, porque la gente va a asociar la trucha que tú estás acostumbrada ahí en Chile, que es enorme, que es más grande, y aquí la trucha arcoíris, que es más pequeña, que es deliciosa. Ya que Exacto. para mí, en lo personal, creo que son los pescados más ricos que hay, para mí en lo Así es. personal. Pero lo que sí batallo mucho, de hecho hemos comprado nosotros, en algún tiempo se empezó a producir aquí en Sonora, el problema de la trucha son las espinas. Entonces te tiene que gustar mucho o saber mucho de pescado, pero la verdad es que es súper sabrosa, no le pide nada al Sí. salmón. Entonces, en cuanto yo recomendaría, lejos de hacer nuevas especies, de buscar, yo me iría más por las especies que tengan una ventaja competitiva. Por ejemplo, me decían, no, que hay que meter la baza, que no sé qué. He tenido yo mis dudas de meter, bueno, vale la pena meter la baza, porque según yo, los artículos que he leído y cuestiones de rentabilidad, sé que la baza, el negocio de la baza es vender 100% el animal. Estamos hablando de que con los residuos de la baza generan biodiesel. Con los Sí. residuos de la baza generan fertilizantes. Con los residuos de la baza generan colágenos, pastillas de colágenos. Órale. Entonces se optimiza totalmente el animal. De hecho, en la actualidad hay un nuevo modelo de negocios que se llama 100% Fish. Les recomiendo buscarlo. Es una metodología nueva que está saliendo precisamente en Noruega. Se dieron cuenta que ya no podían pescar más creo que es ¿cómo se llama el que se consume en diciembre en México? ¿El bacalao? El bacalao. Cuando ya se dieron cuenta que no pueden ir a pescar más bacalao, cada vez las cuotas eran más pequeñas, los barcos era más caro el diésel, salían cada vez más lejos. Entonces dijeron, bueno, ¿dónde está el negocio? Entonces empezaron a hacer un centro de innovación que se llama el Clúster de Pescado de Islandia Ok. y se llama el negocio 100% Fish, en el que ellos vendían una tonelada de bacalao y sacaban $5,000. En la actualidad, esos $5,000 se volvieron 8 veces más grandes, o sea, sacan $45,000 por cada tonelada, pero vendida en pastillas de colágeno, bebidas de colágeno, sacan cintos, ya sabes, lo mismo que hacemos nosotros, pero bien hecho. Sí, sí. Eso sería una oportunidad para la tilapia mexicana. Pero regresando otra vez a las cuestiones de las especies, yo recomendaría solamente ampliar el abanico de productos siempre y cuando la especie sea altamente comercial. No me Claro. metería, por ejemplo, con el Red Crow, que el famoso, la Ujú. langosta australiana, que es muy difícil de vender porque hay muchísima en Estados Unidos y es muy barata. Entonces, ¿para qué voy Ya. a producir una especie que se consume muy poquito? Bueno, se consume mucho en Estados Unidos y es un pedacito de la colita. O sea, sí es muy buena, sí se podría promocionar, pero no metiendo mucho dinero. Lo mismo pasa con el pez diablo. El pez diablo sé que es muy difícil filetearlo, pero sin embargo, pues se pueden aprovechar para sacar otras cosas como embutidos, todo lo que son los deditos de pescado, todas las opciones que tenemos aparte del filete, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando dominemos bien la parte del costeo, que tengamos bien integrada la cadena, ¿no? Tanto la levín, la semilla o la especie, que no tengamos broncas de que es una especie exótica, que no te dejan importarla, que tiene muchas broncas de enfermedad. Bueno, ustedes más que todo saben las cuestiones de acuacultura, pero en general yo me iría más por la viabilidad comercial. Claro. Previamente a producir, yo me iría por la viabilidad comercial y ya después me voy hacia atrás de la cadena. Sí, otra pregunta que te quería hacer con respecto a algo que vi que tenías publicado Mm. es la pirámide de McKinsey. Ujú. Es correcto. ¿Y tú consideras que un pequeño productor podría integrar este tipo de información a Sí, su estrategias comerciales. Sí, producción? es un poquito medio elevado el término de la pirámide. La pirámide lo que dice es, tienes que escoger tú con ventaja competitiva e irte por esa ventaja competitiva. Y Claro. también se puede traducir a
al famoso diamante de Michael Porter, que son metodologías de estrategias de negocio, principalmente para pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, muy sencilla. Aquí cuando llegó a Coagranja Dos Lagos, empezó a producir su granja, pero también empezó a comprar pequeñas empresas, pequeñas granjas, empezó a contratar a la gente de ahí. Entonces, esa metodología de comprar empresas para meterte al negocio, porque la gente que prácticamente va y compra una empresa, compra el proceso, los procesos, compra la gente, compra el know-how, y eso le podría pasar a México también. La empresa que te comento que se está poniendo en Ensenada, precisamente de Trucha Arcoiris, es una empresa chilena. Esa empresa chilena lo que quiere hacer es disminuir sus costos de transporte y exportar hacia Estados Unidos y también vender en México, pero su principal problema es el dólar adicional a su costo de producción que le cuesta por kilo $1 de vuelo aéreo. Ya. Lo que quieren disminuir ellos es, por eso se quieren poner acá en Ensenada, para empezar a producir y empezar a exportar hacia Estados Unidos y vender al mercado nacional. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Que nosotros también podemos empezar a lo mejor poner granjas de bagre, por ejemplo, que el bagre es altamente demandado en Estados Unidos, el catfish, y es una especie deliciosa, creo que es una de mis filetes preferidos. Claro. Entonces, o sea, como te comento, la operación estratégica, tienes que escoger 3 rumbos. En esos 3 rumbos son, o eres el mejor en costos, Sí. te dominas tus costos muy bien, o eres el mejor en tu segmento del mercado. Ya. En los tilapieros, yo soy el mejor, el que produce, el que le compra el Levin certificado, tengo granjas bien controladas sin problemas de enfermedades, proceso en una planta certificada y exporto o comercializo con un distribuidor que es muy reconocido. Y la tercera o la otra, que es la diferenciación. Entonces puedes diferenciarte de los demás. Entonces puede ser cuestiones de precios, de costos, de diferenciación o meterte un segmento que solamente tú lo conozcas. Por ejemplo, nadie ha potencializado los filetes de tilapia, los lomos de filetes de tilapia. Es el filetito Sí. chiquito, el lomito, que se pueda vender todos los días, por ejemplo, a los restaurantes de sushi. Que Ya. vayas y vendas todos los días, o cada jueves, cada martes y jueves, o cada viernes, vas y le entregas lomos de tilapia fresca, nunca congelada, que es un filete que fue consumido, que se usa una cosecha al mismo tiempo. Entonces, yo te recomendaría meterte más a esos segmentitos que son Ya. muy, muy poco competitivos y son de alto ingreso. Ya. Entonces, una pequeña empresa sí podría adoptar esta pirámide de McKinsey. Totalmente. Son diferentes estrategias. El artículo está en la revista Panorama Acuícola. Claro. Las diferentes, esa metodología, a pesar de ser de los años 80, es una metodología que en la actualidad se aplica. O sea, es una metodología que desde el punto de vista de planeación estratégica se puede aplicar a empresas pequeñas, a empresas grandes. Debemos aprender de los modelos de éxito en México, ¿no? Por Sí. ejemplo, en el caso del Metro Comedy, estar de cerca con la empresa esta que te comentaba, la empresa Gensup, una empresa enorme, estamos hablando que tenía alrededor de 120 o 150, 120 jaulas de 20 metros de diámetro. Estaban produciendo alrededor de 4.500 toneladas, estaban exportando a Estados Unidos, se vendían al centro del país, al Estado de México, al Sam's, al Costco. Entonces es una empresa robusta, bien formada. Sin embargo, tengo entendido sí que se dedicaron a otro negocio que era más rentable y fue un negocio que explotó en 5 años, fue algo nuevo. Se dedicaron, creo que al negocio de las berries. El negocio de las berries explotó por el alto contenido de los antioxidantes que están consumiendo los gringos. Entonces, Sí. en Estados Unidos hay un boom de los berries, entonces se dijeron que era mejor negocio dejar la parte acuícola
y meter inversiones y operaciones a la gente a la cuestión de las BRs, ¿no? Eso es lo que Ok. yo sé. Mira, regresando a esa pirámide, ahorita que me acuerdo, se lo estaba revisando, y Sí. esta tiene diferentes peldaños, ¿no? Y tiene varios, no recuerdo ahorita cuántos, pero no sé, mi pregunta va más allá en relación de que si alguna pequeña empresa no necesariamente tendría que cumplir todos los peldaños, pero si cubre, no sé, la mitad o una cuarta parte, ¿estaría adecuada? Sí, mira, los nuevos 9 peldaños o nuevas estrategias que se pueden utilizar Sí, vas madurando la empresa, va a crecer. Primero dice que es control de costos y luego claro. diversificación de mercados. Y se va haciendo al final, tienes que ya lograste que tu empresa ya está bien conectada y bien estructurada, puedes empezar a buscar diferentes clientes y te sale más barato Claro, comprar una empresa que meterte a un negocio que no conoces. Entonces, mi claro. recomendación es que puedes utilizar ciertas partes de esa pirámide Ok. de estratégica. Sí, Ahora, inclusive puedes tomar, inclusive leyendo el puro artículo te puedes dar una idea de qué puedes claro. utilizar en tu empresa. Por ejemplo, me llama mucho la atención que en México no se da mucho esto, ¿no? Pero sí hay muchas, en Estados Unidos se da mucho, en diferentes partes de Europa, se dan mucho las cuestiones es que no sé cómo se dice en español, que son fusiones y adquisiciones, se llama la empresa. Ya. Son Ujú. empresas que, ¿sabes qué? Tú que estás en este negocio, como Telcel, tú estás en este negocio vamos a hacer un caso específico, tú estás en el negocio de comercializar este camarón en la viga, por ejemplo, una empresa grande en Guadalajara, me interesa mucho el camarón, me gustaría asociarme contigo. Entonces, ¿qué hacen las empresas de comercializadores? Dicen, ok, te voy a habilitar. Normalmente esa cuestión de habilitar se usa mucho en la pesca, también se utiliza mucho en la acuacultura. Ya. Te voy a Sí, sí. adelantar, te voy a adelantar 3 millones de pesos para que le pagues a tu empresa de alevines y le compres a tu empresa de alimentos y tengas asegurado tu primeros, no sé, 6 meses de la granja. Ok, perfecto. Claro. Yo en ese inter me vas a ir mandando escalonadamente las cosechas y yo las voy vendiendo en Guadalajara. Pero me vas a mandar a Guadalajara, me vas a mandar una parte, me vas a mandar una parte de Los Cabos y una parte de la Ciudad de México y otra a Claro. Monterrey. Entonces, ¿qué hace esta empresa? En lugar de meterse a comprar una granja, empieza a conocer el negocio, la granja se asocia con la comercializadora, la comercializadora empieza a entender la cuestión de la granja y Claro. viceversa, la granja debería entender las cuestiones comerciales de la comercializadora. Entonces, esas Sí. fusiones y adquisiciones te permiten evitar mucho lo que muchos hacemos de problemas los mexicanos, que le llaman los gringos trial or error, que en este caso sería a prueba y error. Entonces, de Sí. aquí a que tú aprendas el aprendizaje de que lo que aprendes lo dominas y después ya eres exitoso en cualquier negocio, mejor te asocies con alguien que ya está en el segmento, que ya está en el mercado y ya conoces el negocio. Claro. Esas fusiones y adquisiciones son parte de la pirámide de McKinsey. Sí, que en cierta manera también lo que haces mención es que no podría ser solamente una granja, digamos, o sea, Vale. pequeñas granjas, pero ahí sí lo que necesitarían estos productores entender es la forma de homogenizar lo que es el sistema de cultivo Es correcto, que es muy para difícil, poder, sumamente difícil. Y más, ahí te va una cosa muy, muy fácil de entender. Una de las especies más difíciles de procesar y que solamente se puede procesar a mano es la tilapia. ¿Por sí, qué? Porque la fisionomía de las diferentes cepas, los diferentes tipos, son tan difíciles de homogenizar que son gordas, flacas, largas, negras, grises, blancas, rojas, lo que tú quieras, claro, y causan muchos problemas en los ajustes de las navajas de las máquinas de procesamiento. ya, Es por eso que la mayoría de los que procesan, lo procesan manualmente, porque la anatomía del animal no te permite tener muchas cuestiones automatizadas. Sin embargo, en la actualidad ya han desarrollado muchísimas máquinas nuevas, pero así como te digo, si la parte de proceso es difícil, ahora imagínense tratar de homogenizar
un señor que está en una zona de una parte de México, otro que está en otra zona, uno que es un viejito, uno que es un joven. Entonces, Claro, es muy difícil los tiempos, los tamaños, claro. los colores, los sabores, no sé, miles de cosas. Sí, sí. Pero esas cuestiones son importantísimas porque estamos en una industria de fabricación de alimentos. Entonces Así es. debemos aprender de la manufactura de alimentos o manufactura de clase mundial que busca la estandarización. Y sí, es muy difícil, créeme que es sumamente Claro. difícil los pescados. Te voy a hacer un caso bien sencillo. Yo me di cuenta que era dificilísimo ser acuacultor. Yo tengo aquí una pecera de acrílico muy bonita que compré en Guadalajara, en precisamente creo que en un FIACUI, en Ahora, un evento que hacemos de Panorama Acuícola, en Guadalajara, muy bonito. Y le compré una pecera muy bonita de acrílico grande a unas personas de Cuernavaca que estaban preciosas. Y eran, dije, bueno, voy a comprar pescaditos. Y aquí el clima es muy extremo. Hace mucho frío en tiempo de invierno y hace mucho calor. O claro. sea, por ejemplo, el día de hoy estuvimos a 10 grados en la mañana y 32 hace ratito. O sea, Sí. es muy grande el spread, muy grande la Ujú. temperatura. Entonces, los animales en las peceras batallan muchísimo. Entonces, se me andaban muriendo cada rato. Y dije, no, ¿sabes qué? Ser acuicultor a mí no se me da de plano. Entonces, ahí me di cuenta que puedes controlar la temperatura, puedes controlar el agua, el alimento, pero los organismos vivos son diferentes cada uno, a pesar de que lo compres en la mismo lugar de las, ¿cómo se llama? Las mismas pescaditos, si los Claro, compras en Petco, lo compras en otra tienda, resulta que otros ya tienen hongos, otros tienen bacterias, claro. y a pesar de que son el mismo tamaño, la misma familia, infectan a otros, a pesar de que le cambian el agua, limpias Sí, la pecera. Entonces, yo no me imagino, en lo personal, los retos que tienen los acuacultores. La verdad, claro. mi respeto, o sea, son cosas, hay que estarlos monitoreando, tomando lecturas del pH, de oxígeno, de miles de Sí, cosas de tomar, y sin embargo, que a pesar de que los controlas, de repente se descontrolan, ¿no? Entonces, claro. somos organismos vivos, que es muy difícil la cuestión de controlar algunos procesos, pero entre más control tengamos de la granja, más fácil podemos identificar cosas que no controlamos, que son la causa de los animales vivos. Claro. Alejandro, ¿tienes alguna pregunta para mí? Pues sí, bueno, principalmente en cuestiones de la tilapia. Yo he visto, por ejemplo, que ha disminuido mucho la cuestión de la acuacultura rural, la acuacultura de traspatio y la acuacultura comercial también. Sé que ha habido, por ejemplo, que hay granjas pequeñas en los lados, de tilapia en el país, de sobre todo lo que sí he visto que lo único que ha sobrevivido son las famosas pesquerías acuaculturales, que en los famosos Sí, embalses van y meten alevines y crecen y se capturan y ese tipo de cosas. Pero la sí, verdad creo que México está en un problema serio en cuestiones de seguridad alimentaria. No lo vemos ahí, pero ya les dije, son $1,000 millones lo que se importa al claro. año en México. Ahora, Así es. fíjate, comparado, el mercado número uno del mundo es Estados Unidos. Ellos importan $25,000 millones anuales. México importamos 1,000,000 de $1,000 millones. Ujú. Entonces, no estamos tan lejos de entrar en los mercados altamente dependientes de productos importados. Claro. Mi pregunta es, ¿qué crees que está pasando con la tilapia y la acuacultura de la tilapia en general? Pues mira, ahorita hablando específicamente donde yo me encuentro, que es en Tabasco, al parecer hay un crecimiento de cuestión de lo que es el cultivo de tilapia, ¿no? Específicamente. Digo, igual revisando estadísticas en el anuario estadístico creo que es del INAPESCA o del PESCA, yo me visualicé cuántas granjas había hace 3 años, ¿no? ¿Sí? Y actualmente se supone que han aumentado el doble, entonces pasaron de 400 a 800.
Y actualmente acá en Tabasco, pues hay un programa que es Sembrando Peces, y ese programa, pues al parecer está siendo muy, muy bueno en cuestión de la incursión con la parte de acuacultura, ¿no? Se puede ver esta promoción de esta actividad mucho, ¿no? Están eh, apoyando a mucha gente en relación con jaulas, con peces y me parece que hasta con alimentos, ¿no? Entonces, pues al parecer el crecimiento de esta actividad por acá, pues está creciendo, ¿no? Y están utilizando pues todo el recurso hídrico que hay disponible en el estado, que hay mucho, ¿no? Entonces, de esa manera, pues por parte de acá es que se ve un crecimiento. Y pues en algunos otros lados que he escuchado, por ejemplo en Chiapas, que aparte de acuagranjas había más granjas aledañas, al parecer hace unos pocos años, no sé si hace 1 o 2 años, el problema que tuvieron fue con una bacteria. Entonces, seguramente por eso se cerró muchos productores en esa zona, ¿no? Que estaban también produciendo bastante, ¿no? A la zona del centro del país, en cuestión de tilapia, la verdad es que no sabría decirte. Al parecer también, pues está creciendo un poco en Campeche, en Yucatán, la cuestión de la producción, ¿no? Pero va poco a poco. Veracruz también, ahorita desconozco, pero sí hay ciertas granjas que siguen produciendo tilapia muy bien, ¿no? Entonces, y bueno, lo que hace rato mencionábamos, mucho del producto que se produce, pues se comercializa inmediatamente y se consume inmediatamente en la localidad. Entonces, hay un mercado, ¿no? Entonces, a lo mejor este mercado no está saliendo como a un centro comercial, por ejemplo, ¿no? Al centro del país, porque inmediatamente una pequeña granja, pues, se lo acaba ahí en la localidad, ¿no? Entonces, a lo mejor hace falta como esos números, ¿no? Registrar mucho más esos números. Sí, creo que ahí hay una cuestión de... Bueno, mi percepción es porque se ha incrementado tanto la importación de tilapia y otros pescados. Pero Claro. fíjate, curiosamente, ayer es que estoy cerrando ahorita precisamente el estudio de mercado del mercado mexicano. Y Sí. precisamente ayer me di cuenta que el estudio del INEGI que habla sobre el gasto de los hogares menciona un rubro que dice pescado de marisco. ¿Qué tanto representa el pescado de marisco de los gastos generales en la casa? Y me di cuenta que en el 2016 y el 24, perdón, la diferencia entre el 2016 y 2024, o sea, prácticamente hace 24 años, Sí. el mexicano está consumiendo 15% más pescado. Claro. A lo mejor no es mucho, ¿no? Pero ya es representativo, o sea, sí es significativo y comparado con otros alimentos, es de los alimentos que más, comparado con el pollo, con la fruta y la verdura, con las bebidas, y creo que obviamente con el tabaco y otras cosas no pelea, pero es uno de los alimentos que más crecimiento tiene en los gastos de los hogares. Y este aumento de precio significa dos cosas: que el pescado de marisco se está consumiendo más y que el pescado de marisco cuesta más. O sea, la cuestión de inflacionaria. Supone que los datos estadísticos del INEGI vienen defractados, o sea, viene con su inflación por cada año. Entonces significa que estamos consumiendo más pescado de marisco, 15% más, que eso es importante. Y también en la cuestión de los restaurantes de pescados y mariscos, desde el 2018 al 25, han crecido 32%, te lo confirmo. Pero según yo son 32%. Tuvimos un crecimiento en los restaurantes. Sí, efectivamente. El restaurante Pescado Marisco en México ha crecido. Del 2014 había 18,300 restaurantes y en el 25 hay 28,000 restaurantes. Significa que de todos los restaurantes de la industria de alimentos, el 4% son de pescados y mariscos. Es la única
segmento dentro del INEGI que separa de los diferentes. O sea, no hay restaurantes de pollo y carne, no. Hay dos restaurantes de antojitos mexicanos, de pizzas, lo que tú quieras, y hay uno específico para pescados y mariscos. Ese es el segmento, esta es la industria de restaurantes que más tiene crecimiento. Estamos hablando del 36% más de restaurantes en los últimos 25 años. Sí, Alejandro, para terminar, que seguramente tú tienes mucho más cosas que hacer, quisiera hacerte la última pregunta en relación de cuáles han sido tus retos en tu profesión, ¿no? O qué es lo que más te ha sorprendido de lo que haces. Pues mira, yo creo que, bueno, son diferentes. Retos los tengo todos los días, créeme, ¿eh? Y fíjate, creo que uno de los estudios que más me ha abierto los ojos y que más retos tuve bueno, fue para mí un reto, pero al mismo tiempo fue una oportunidad para entender más el consumo de pescado y marisco en México. En el 2008, el CIBNOR junto con CONAPESCA y junto con el IMIPAS hicieron un estudio que se llamaba Plan Rector 2030. El Plan Rector 2030 era para pronosticar cómo se iba a comportar la industria acuícola y pesquera en México para el 2030. ¿Qué se tenía que hacer en ese momento, del 2008, en 22 años después? ¿Qué se ocupaba hacer en México para poder llegar y no tener problemas? Entonces, ¿cuáles eran los lineamientos? Me dijeron, oye, pues cómo ayúdame, que no sé qué tú sabes de comercio, ¿qué me recomiendas? Mira, yo te recomiendo hacer un diagnóstico del mercado de pescados y mariscos en México. Entonces me puse a averiguar cuántos restaurantes había, cuántos supermercados había, cuántos puntos de venta, cuántas locales de mayoreo, menudeo, todos había, cuántos se exportaba, cuántos se importaba, cuál era el consumo per cápita y cómo afectaba eso con relación con la disponibilidad del producto. Y me di cuenta, por ejemplo, que en promedio, creo que fue en el 2000, eso fue en 2008, en aquel entonces había 22,000 carnicerías en México. Okay. Había 17,000 pollerías y había solamente 5,000 pescaderías. Órale. Estamos hablando de que casi eran, por cada pescadería había 8 de las demás. Más o menos esa era la proporción. Entonces, ¿cómo era posible que consumiéramos más? Ahora entendemos por qué la gente consume más carne de puerco, carne de pollo, huevo y carne, más que pescado, principalmente por eso, ¿no? Estamos hablando que el consumo en México, creo que para la carne son 36.6. Aquí lo tengo, lo estaba viendo ayer. El consumo de pescado de marisco anda creo que en 36 kilogramos per cápita. El caso del pollo y de la carne, ¿no? Bueno, son más o menos 36 de pollo y de puerco, y creo que son 20 y tantos de carne. Y los 12.3 kilos per cápita que consumimos de pescado y marisco. Bueno, ese reto, ese estudio me ayudó a entender cómo funcionaba el mercado de pescados y mariscos en México. Y creo que fui uno de los pocos despachos que verdaderamente se echó un clavado a eso. Entonces, ese estudio creo que me ayudó a entender muchísimo el funcionamiento de pescados y mariscos en general. Y ese modelo lo he utilizado para conocer el mercado de Estados Unidos, el mercado de Europa. Actualmente ahorita estoy haciendo un análisis sobre el mercado de China, que es bien importante. Sí. Porque el mercado de China, según los estudios que se acaban de realizar, que acaban de lanzar el año pasado, se pronostica para que el 2030 China ocupe el primer lugar de importador de pescados y mariscos. Estamos hablando de que Estados Unidos importa 25,000 millones de dólares anuales, y China va a entrar a un segmento, va a empezar a importar. Actualmente importa creo que 22,000 millones de dólares. Está bajito de Estados Unidos, pero el ritmo de crecimiento que ellos tienen para el 2030, ellos tienen planes
de importar alrededor de 29,000 y 30,000 millones de dólares. Estamos hablando de que toda la gente que se dedicaba al mercado de Estados Unidos se va a empezar a dedicar a China. Entonces, este movimiento de buscar otros mercados, y ya lo estamos viendo ahorita en Ecuador. Ecuador está 70% de sus exportaciones de camarón, creo que el 60 y tantos por ciento de sus exportaciones de camarón se van directamente a China. Claro. Entonces, una parte para Europa, una parte para Asia y una parte para Estados Unidos. Entonces, eso va a empezar a pasar con muchos productores como Vietnam, como Japón, como Corea, como India, que van a empezar a enfocarse más al mercado de China y descuidar el mercado de Estados Unidos. Claro. Y eso también contemplando la cuestión de los aranceles, ¿no? Así es. Pero pues bueno, sí. En general los retos son esos, ¿no? Sí, Así, sí. Principalmente esos han sido, bueno, dentro de que te voy a ser sincero, cada cliente que llega es un nuevo reto, es una nueva oportunidad para yo aprender cosas y sobre todo tratar de buscar las mejores oportunidades que tienen los clientes. Y creo que una gran responsabilidad que tengo yo, por ejemplo, en lo personal, y dice, oye, ¿cómo es posible que te tardes tanto con los estudios y los vendas tan caros? Es que le digo, si yo me estoy comprometiendo a decirte, mira, este estudio, esas son mis recomendaciones. Entonces yo, la verdad, en lo personal, yo me pongo a arrastrar mis números yo mismo, utilizo macros de Excel, utilizo información solamente de fuentes sólidas, porque mi compromiso es entregar conclusiones y entregar información para toma de decisiones, que si yo soy irresponsable y entrego información para el cliente, y esa información él va a hacer modificaciones en su granja, va a empezar a exportar, va a empezar a buscar otras oportunidades. Yo tengo que ser muy responsable con los números. Entonces, yo, la verdad, arrastro números yo mismo, o sea, yo me pongo a meter los números y he encontrado errores en el Departamento de Comercio de Estados Unidos, en el anuario estadístico, en FIRA, en Banco de México, aduanas, en miles de errores. Entonces me tengo que buscar el origen del error y modificarlo o buscar, no sé, cómo resolverlo, ¿no? Sí, sí. Pues sí, pues muchas gracias Alejandro por aceptar esta invitación a participar aquí en el Rollo Acuícola. Fue muy interesante la plática y pues lo que haces mención del mercado, pues sí es muy diverso, ¿no? Sí, definitivamente hay muchas oportunidades de comercio en los productos mexicanos, pero con la gran ventaja de que estamos sentados en un mercado muy importante. O sea, México es una potencia en consumo. Dicen, los mexicanos no consumimos mucho. O sea, ustedes tengan una idea, Estados Unidos consume 9 kilos per cápita. México consume 12.3 kilos per cápita. Nuestro pronóstico para el 2030 es que México va a llegar a los 13 kilos per cápita. De hecho, el año pasado andamos a los 12.7 kilos per cápita, pero yo creo que se va a consolidar el mercado mexicano y sobre todo la cuestión turística, que es bien importante para el consumo. Estamos hablando de que para el 2030 vamos a andar raspando a los 13.5 kilos per cápita. Entonces México está consumiendo más pescado, no dejan de producir. Hay muchas oportunidades, pero los mercados están acostumbrados a comprar barato. Debemos de hacer nuestro propio mercado, vender lomos de tilapia, deditos de tilapia, albóndigas de tilapia, miles de oportunidades de buscar nuevos productos. Ahí está el negocio. Sí. Fíjate que, bueno, ahorita, esto que mencionas, también está existiendo una problemática en relación con las escuelas que están ofertando las carreras de ingeniería en acuacultura, ¿no? Por ejemplo, en nuestro caso, yo soy catedrático en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, específicamente en la División Académica de Ciencias Agropecuarias, y estamos teniendo un déficit de la gente que quiere estudiar esta carrera. No sé si porque no existe un conocimiento o nos hace falta una difusión diferente a nuestra carrera, pero esa es una problemática que estamos teniendo por acá, ¿sí?
No sé, Y pues si no tenemos gente capacitada, pues también habrá un déficit también de la producción. Yo totalmente. no quiere decir que va a existir, ¿no? Pero Claro. eh, Pero tendríamos sí, gente capacitada, ¿no? sí hay un problema de pasar la estafeta a las siguientes generaciones. Y eso está pasando de manera más sorprendente en la industria de la pesca. Hay menos Sí, pescadores, menos familias que se dedican a la pesca, por cuestiones de lo que tú quieras, por cuestiones de competitividad, por cuestiones de rentabilidad. Y la gente de la pesca también emigra hacia la acuacultura, la gente de la siembra, de la agricultura también emigra hacia la acuacultura. Pero específicamente la parte técnica, creo que es bien importante mencionarlo, que durante la pandemia, el Centro de Resiliencia Internacional de Estocolmo se dedica a hacer estudios de resiliencia humana. Ellos se órale, dedican cuántos años vamos a vivir, qué vamos a vivir. Entonces, de ahí saqué yo un artículo que se llama la, la, creo que se llama La esperanza de la humanidad está en el mar. Y ya, definitivamente la esperanza de la alimentación del ser humano está en la acuicultura de los alimentos. claro, Entonces, con ese, si alguien lo puede entender, de que dice, ah, ¿qué tiene que ver pescado? Yo como mi pollito, yo como mis carnitas, yo como mi carne de res. Estamos totalmente equivocados. La harina de claro, pescado y la harina de soya y todos los orígenes de todos los alimentos recaen en los pescados y mariscos. así es. La única manera de poder darle alimento a los mexicanos y a toda la humanidad es solamente en esta industria. Claro, Es por eso que creo que somos la industria que tenemos el mismo crecimiento igual que la industria de las computadoras y el software. Somos los órale, únicos que crecemos al mismo ritmo de crecimiento anual. órale, qué interesante. Pues nuevamente, muchas gracias, Alejandro. Bueno, al contrario, muchísimas gracias y espero que se haya sido de interés esta plática. Oh, claro que sí. Y pues esperamos que no sea la primera vez, sino ni tampoco la última. Si algún día quieres tomar algún tema diferente, con gusto. Perfecto, aquí estamos disponibles. Bueno, hasta luego. Gracias, hasta luego, saludos.